Los uigures, la represión china contra la minoría musulmana. Hola a todos, bienvenidos a Verum Artis, actualidad militar y geopolítica. Y hoy vamos a hablar de un secreto a voces. Vamos a hablar de la represión china sobre la población uigur. Para ello contamos con la ayuda de nuestro amigo Mariano López de Miguel, que nos va a llevar a un tema que conoce muy bien, que es los países islámicos de Asia. Empezamos el programa y espero que os guste. Alguien dice por aquí en el chat que vaya huevos que tiene Paco por tratar este tema. La realidad es que es un tema poco tratado y habría que investigar por qué se habla poco de la persecución de una minoría por parte de la Gran China. ¿Hay gente que está comprada? Seguro que sí, y lo iremos descubriendo en futuras guerras, como estamos descubriendo que hay mucha gente untada por los rusos en España. Hola, ¿qué tal, Mariano? Hola Paco, muy buenas tardes. Pues efectivamente es un tema polémico, ¿no? Que deberíamos hablar de un conflicto que lleva en boga 75 años, ¿no? Desde el establecimiento de la República Popular China. Pero incluso se puede ir mucho más atrás, a la época de caudillos de guerra como era Yakub Beg, etc. No vamos a meternos mucho en ellos, pienso, porque sería ir bastante al pasado. Pero efectivamente la situación actual es de una zona en tensión geopolítica constante. Y sé que a veces tengo la manía de comparar regiones, aunque tengan un tipo de conflicto distinto. Pero aquí podemos hablar sin duda de lo que es una especie de Chechenia para China en su zona norte, ¿no? Como lo mismo que pasa en el Cáucaso con estas regiones de mayoría musulmanas, en Rusia. Estoy poniendo imágenes porque creo que es importante, antes de empezar a hablar de religión y todo esto, también de grupos étnicos, porque los uigures no pertenecen a la mayoría de los chinos que son de la etnia Han, ¿no? Y esto es importante entender que no solo estamos hablando de un gobierno, un tipo de gobierno comunista, no estamos hablando solo de una religión, sino también de algo que en otros lugares se hablaría como limpieza étnica, porque hay que recordar que China es casi el país de los Han, ¿no? Hay minorías étnicas muy reprimidas en los ámbitos periféricos y uno de ellos, de los más mayoritarios, es esta etnia uigur, que da la coincidencia que son musulmanes, ¿no? Pero también, viendo los rasgos, podemos ver que sus rasgos son más bien centroasiáticos y con ciertos elementos, por ejemplo, en algunas personas caucásicos, en el color de los pelos, que si no recuerdo mal, esto dio lugar a muchas leyendas y mitos, ¿no? Esto es el fruto de la ruta de la seda, ¿no? De esos caminos de ida y vuelta de las invasiones también, cuando vas a una invasión de un pueblo del oeste, vuelves con cautivos, ¿no? Que también te impregnan a ti de ADN, sin olvidar la ruta de la seda, que también hacía lo mismo, ¿no? Y aquí, no sé si tú, Mariano, lo conoces, la famosa leyenda de las legiones, de la legión perdida de Craso. Exactamente, sí, que se mezclaron con la población local, sí. Pero es muy parecido también a lo que dicen de los Hazara en todo lo relativo a Afganistán, ¿no? Que los Hazara, una minoría dentro de minorías, porque son de rasgos, perdón por expresión, pero se utiliza este tipo de fenotipo mongoloide y de religión chií. Muchos creen que son hordas de Gengis Khan que para no someterse posteriormente a lo que era el dictado del sumismo que llevaba las dinastías pastunes, se convirtieron a Islam chií como una especie de, bueno, de oprobio contra ellos, de enfrentamiento, ¿no? De oposición. En estos casos puede pasar algo muy similar. Y el fenotipo que se hicieron de análisis de ADN de los uigur es más parecido a las tribus túrquicas de Asia Central, que luego emigraron desde la estepa, pues casi hasta Europa, como podrían ser incluso los hunos, en comparación a los chinos Han, que has dicho muy correctamente. Porque también hemos de destacar que hay una minoría dentro, bueno, China, a bote pronto, tiene aproximadamente u oficialmente 56 nacionalidades, ¿no? Y también hay una minoría china musulmana, que se conoce como Hui, H-U y latina. Tienen que ver con la mayoría Han, pero estos son conversos al Islam. Los uigur no. Los uigur son centroasiáticos, nadie sabe exactamente de dónde procede ni tanto su idioma como también su fenotipo étnico, y en este caso es un arma que utilizan los propios Han para hacer una, no sé si era la expresión correcta, perdón, sinoización, especialmente desde el año 87. Sí. Pues vamos a ver un poco
el contexto, ¿no? El histórico que vamos a hablar de estos uigures, y posteriormente empezaremos a entender el conflicto que existe, ¿no? Un conflicto que Estados Unidos denunció más directamente, la Unión Europea lo dijo alguna vez, pero bajando un poco la cabeza por los business, ¿no? Por los negocios, que esto es importante entender que en geopolítica poderoso caballeros don dinero y mis principios me los escondo, ¿no? Sí. Pues... Sí, lleva como unos 75 años intermitentemente el conflicto pues con presencia, ¿no? Y aquí tengo que volver una vez más a lo que es Afganistán. ¿Cómo hizo China para liberarse de aquellos, digamos, separatistas que empezaban a abrazar el islamismo, principalmente tras la victoria de Khomeini en Irán, la victoria de la República, de la Revolución Islámica? Pues dijeron, bueno, no os hacemos nada si os trasladáis a combatir a los soviéticos en Afganistán, porque curiosamente hasta el año 88-89, es decir, poco antes de la caída de la URSS y China, la República Popular China, pasaron de una hermandad a un enfriamiento de relaciones que casi llega a una guerra por el control del río Amur, ¿no? Entonces, para China le venía bien pues dar un apretón, un tirón de orejas a la Unión Soviética, por algo que ellos mismos destacaron como que era contrario a la legislación internacional, ¿no? Lo del tema de invadir Afganistán, un estado soberano, aunque tuviese un régimen amigo, cuando luego, pues por ejemplo, años después, 43 años después, no dijo nada de la invasión de Ucrania, ¿no? Pero bueno, las circunstancias cambiaron y en este caso sí, China apoyó directamente mandando o permitiendo pasar a militantes uigur, pues la yihad afgana o la yihad antisoviética. Posteriormente, yo el primer recuerdo que tengo de los uigur fue allá, pues ahora 20 años, en 2004, ¿no? Cuando China ya empezó a utilizar drones para eliminar a dirigentes vinculados al integrismo. Porque hemos de decir que el movimiento uigur, del que has puesto la bandera, tiene dos vertientes. Una secular, que es la de también esa bandera que representa generalmente a lo que es, a ver si puedo mirar el nombre, el movimiento del Turquistán Oriental, completamente secular, a pesar de que el Islam tiene, bueno, pues una presencia muy potente. Y luego está el movimiento islámico de Turquistán Oriental, que encima es panislamista, quiere establecerse por toda Asia Central. Y esta gente al final ha combatido en todo tipo de yihads, como fue en Irak, en Siria, es decir, son panislamistas, ¿no? E integristas. En el caso de lo que eran los líderes seculares, pues hubo una especie también de chechenización. O se les intentó pasar al bando chino mediante sobornos o directamente se les eliminó. A muchos de ellos asesinados en el extranjero. De esto poco se habla. Pero que sobre todo y ante todo, cuando ocurre el momento más grave es en 2008-2009, primero con lo que es la violación de derechos humanos que se dan a conocer durante los Juegos Olímpicos de Pekín, y que eso conlleva, por ejemplo, que tras, digamos, una queja formal del embajador francés ante China, pues China corte el suministro a todo, o no permita la entrada del Carrefour en aquella época en el país, lo cual hace perder muchísimo dinero a Francia, como es lógico, ¿no? Estamos hablando aquí de lo de business, como bien indicabas anteriormente. Y en 2009, que esto lo silenció un poco lo que fueron las protestas que hubo en Irán contra el puchazo de Ahmadinejad, también hubo un pogromo, pero esta vez de uigur, que altos de lo que era el trato de los Han, empezaron a incendiar todo lo que era comercios chinos y apuñalarles o intentar, supuestamente, según las autoridades chinas, infectar con agujas llenas de VIH a ciudadanos de Niahan. Eso hablaremos, que se llegó hasta poner código de barras en los cuchillos a día de hoy. A los carniceros, para ver qué es el límite. Sí. Vamos a ver ahora un tema que es situarlos en el mapa, ¿no? Estamos hablando de una etnia que está en muchos sitios, pero se concentra casi toda la población en una provincia o en una parte de China que es Xinjiang. Lo vamos a ver muy cerca, digamos, de los Tang, de Kazajistán. Y voy a meter zoom para que lo veamos como es casi España entera, esa región de Xinjiang. Y ahí, para que nos hagamos idea de números, ¿no? Voy a dar unos datos. Yo creo que es importante siempre poner datos. Espera, quiero poner datos y los perdí. Aquí está. Tiene una población, Xinjiang, la capital es Urumqi, de 2 millones de habitantes, y toda la población de la provincia es de 25 millones de habitantes, de los cuales voy a poner ahora un poco unos datos para ver y analizar. Es la población
de los 25 millones, 8.300.000, el 45% son uigures y el 40,58% son Han. Hay después un 6% de kazajos, un 5% de Hui, de kirguisos, mongoles y después muchas más etnias. Pero básicamente se da un proceso que es lo que creo que hay que analizar, es la hanización, ¿no? Es decir, en las últimas décadas China apostó por enviar gente a esta provincia para Sinoizar, ¿no? O sinoizar, ¿no? Es decir, mandar gente de etnia Han y casi está a día de hoy igualada a la población. Sí, es un desplazamiento forzoso de población y podría hablarse incluso de limpieza étnica. Porque básicamente no se ha demostrado, bueno, sabemos, sí que es cierto que hay desde 2014 una campaña de detención masiva, no solo de uigures, gente que vive de esas minorías como kazajos, uzbecos, karakalpak, que proceden de Asia Central, que huyeron principalmente de la represión soviética para caer en otra peor, pues esa gente no se les da el estatus de dichas etnias y son tratados como uigur. Y en muchos casos, pues algunos de ellos haciendo el Hajj a la Meca, se les consideró musulmanes fundamentalistas, se les devolvió esto, Arabia Saudí mediante, porque otra cosa se ha de decir que es que el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, apoyó totalmente lo que era, y quizá por negocio, lógicamente, el ataque de lo que es Pekín a la minoría uigur, ¿no? Y se devolvió a esa gente a cárceles, supuestamente son campos de reeducación, y dicen que es para enseñarles una labor y que no caigan en el fundamentalismo. Pues no sé por qué enseñan labores como carpinteros a dentistas, a físicos, etcétera. Hay lavado de cerebro, se les intenta vincular al apparatchik chino. De hecho, también hay un intento de que pierdan su propia lengua. La lengua es túrquica, que se escribe con el alfabeto arábigo. Oficialmente hay un bilingüismo en la región. Hoy por hoy ya no existe. La lengua está declarada por UNESCO como en peligro de extinción. Y a pesar de que lo hable mucha gente, pero ha perdido pues muchos hablantes en detrimento del chino, vamos, del mandarín, ¿no? Y a todo esto hemos de decir también que en 2019 pues varios equipos de baloncesto de la NBA, por posicionarse a favor de los uigur, perdieron contratos con China, de televisión por satélite, etcétera. Lo del campo de reconcentración o campos de reeducación, entre comillas, es un hecho, pero lo que no se habla es que voy a poner, ¿sí? Vale. Sigue tú y después pongo los campos. Sí, pues básicamente por decir algo más, es que hay una campaña de esterilización forzosa como la que ocurrió en Guatemala, El Salvador, incluso en Sudáfrica. Algo terrible, desde luego. Sí. Vamos a ver, en primer lugar, una gráfica muy interesante, que es el aumento, digamos, esto está hecho por la Fundación Jamestown, que es una especie de análisis del aumento de dinero público para los procesos de aculturización de la población uigur, es decir, dinero que China estuvo gastando para reeducar a la población. Y vemos que el pico máximo lo tuvo en el 2017. Sí, ahí tuvo un pico máximo de inversión. Pero esta inversión de reeducación no solamente, digamos, es en labores que podríamos decir de desradicalización. Eso no estaría mal, acabar con los islamistas, digamos, reeducándolos, ¿no? Pero no estamos yendo por ahí. Estamos yendo a un proceso de eliminación de su cultura, ¿no? Guste o no guste, es la cultura de alguien, ¿no? Y eso es importante entenderlo, que hay que respetar siempre eso, que no sea un ilícito. Si alguien comete un ilícito en China, tiene que ir a la cárcel. Es decir, lo dejo bien claro, ¿eh? Eso bien claro. Si alguien hace un acto terrorista, pues tendrá que pagar por sus actos. Después ganará y si se convertirá en un héroe es el caso. Pero mientras tanto, pues está cometiendo un ilícito. Voy a poner esta gráfica, que es campamentos creados en Xinjiang de reeducación. Y ahí tenemos un poco cómo se están por todo la región. Y voy a poner unas imágenes que me parecen también que hay que mostrar de esos campamentos, cómo se van desarrollando. Aquí tenemos una vista satelital de uno de ellos. Podéis ver cómo se puede ver las parcelas. Para ampliación, esto es una especie de polígono en el que se crea una cárcel, pero no es una cárcel para criminales, es una cárcel para personas que están en esos procesos que las dictaduras suelen llamar de reeducación, ¿no? Personas que piensan contrario a lo que tienen que pensar según el régimen.
Bueno, aquí tenemos más imágenes. Y aquí otro de los campamentos de reeducación. Aquí una imagen publicada por el propio gobierno chino, exactamente por Xinjiang, la Administración Judicial de Xinjiang. Y otra imagen ya para finalizar un poco esto de los campos de reeducación. Un poco la visión exterior. Uy, espera. Cosas de internet. De una de los campos de reeducación. Que podéis ver que más que un campo estamos hablando de una prisión pura y dura. Es una prisión pura y dura encima de donde supuestamente se les enseña talleres para desradicalizar, y lo que ocurre realmente es, bueno, pues el fin de una cultura, ¿no? O de incluso de la eliminación de una etnia. Es cierto que ya, bueno, Xinjiang tiene nominalmente un gobierno autónomo, pero también tiene pues opositores dentro del campo secular, no fundamentalista, como dicen todo el rato lo que es las autoridades de Pekín, o incluso los propios, vamos a decir, uigur colaboracionistas, ¿no? En este caso, lo que ocurrió en 2019 es que, a raíz de los movimientos pro democracia en Hong Kong, la gente en Xinjiang se movió de forma pacífica, pero bueno, decían que se alentaba desde el exterior por una persona que acabó siendo condenada a 5 cadenas perpetuas, como es Ismail Tiliwandi, uno de los líderes que está dentro del país, secular completamente, y también por la, digamos, secretaria general en exterior o en el exilio del partido del Turquestán Oriental, como es Revilla Jader. Entonces, ante estos casos, lo que se hizo fue, del peor modo, pues estas campañas que son no de reeducación, sino, como has indicado muy correctamente, Paco, de introducirles o condenarles a pena de prisión sin juicio siquiera. Claro, aquí dicen que hay un programa de integración, parece ser lo más sensato y coherente a mi modo de ver. Bueno, esto en sí no es integración, porque estos son parte de China, es decir, no es población recién llegada al país en una migración que no se adapta al país, y bueno, podríamos decir que eso es integración, pero estos realmente son habitantes de China desde hace generaciones. Luego tienen claro, desde la Edad Media, lo que tienen es una cultura distinta. Es verdad que es una zona de conflicto geopolítico, incluso con Rusia. En épocas de los zares hubo combates ahí y luchas entre China y Rusia, pero no son exactamente, digamos, gente que haya que integrar. Son parte de China, eso sí, de una China diversa que no quiere la cultura Han, porque hay que recordar que, bueno, que China es nacionalista Han. No es, Exactamente, y han tenido muchos problemas pues también con tanto lo que es la Mongolia independiente de hoy, Mongolia exterior, Mongolia interior que también pertenece a China, y el caso es que vuelvo a repetir que es gran desconocido, porque todos, bueno, sabemos lo que ocurre con otro ejemplo, que es el Tíbet, también pues con otras minorías que llegaron de la URSS, como he dicho anteriormente, kazajos y demás, tayikos que huyeron, por ejemplo, de Afganistán, y que han sido maltratados por el gobierno de Pekín, el gobierno central. Pero esto no llega a tales niveles como esto. Y eso que hubo una época en la que, por ejemplo, pues fíjate, no sé si la gente conoce la película Cometas en el cielo, esto basada en un libro acerca de 2 niños afganos, amigos, uno pastún y otro hazara. Obviamente, una película sobre Afganistán no se podía rodar en dicho país, sobre todo en 2007-2008, cuando empezaba a llevar una insurgencia más fuerte de los talibán, ¿no? Que posteriormente expulsó a los norteamericanos, etcétera. En este caso, pues se utilizaban para hacer de Kabul Kashgar, la segunda ciudad del país, porque la primera es Urumqi, ¿no? La capital, vamos. En este caso, he dicho país, perdón, de la región. Pues en este caso lo que ocurre es que Kashgar, pues por el tipo de mezquitas, por el tipo de establecimiento de Islam sufí en la época y similares, pues se utilizó como una localización para hacer un Kabul creíble y daba el pego desde luego. A partir de unos terremotos que hubo en la región en los que actuó bastante con desidia Pekín, o Beijing, no quiero decir, a partir de lo que he comentado de los Juegos Olímpicos, luego de 2009 y ya posteriormente, 2014-2019, pues esa zona ha quedado completamente cerrada a lo que es tanto turismo que había como a que puedan entrar periodistas. Hoy por hoy, máxime cuando se ha indicado lo de los códigos de barras, códigos QR para todo tipo de herramientas, yo veo un paisaje, si se me permite decir, orwelliano, muy parecido a 1984 de Orwell. Pues voy a hablaros un poco de ese mundo orwelliano, ¿no? Y voy a intentar explicaros por qué puedes acabar un campo de la educación. Hay que partir de una premisa que es cierto, la radicalización de parte de la población uigur en el islamismo radical, eso lo habló Mariano, y en teoría, para evitar eso, se comienza un proceso de
reeducación. Importante, puede que eso ocasione a la larga problemas mayores porque genere mayor sentimiento de pertenencia a un grupo distinto que el que te reprime, ¿no? ¿Por qué podías ir a un campo de reeducación? Vamos a ir a algunas de las causas. Alrededor de 2015, un alto funcionario del partido chino argumenta que 1/3 de los uigures de Xinjiang están contaminados por fuerzas extremistas religiosas y deben ser educados y reforzados mediante la fuerza. Se crea una plataforma integrada de operaciones conjuntas, PIOC, para analizar la información de sus datos de vigilancia. Y según Human Rights Watch, esta plataforma PIOC evalúa a los miembros de la minoría étnica uigur en 36 tipos de personas. Y dependiendo de esos tipos, puedes acabar en un centro de reeducación. Algunas de las causas van por aquí. Personas que no utilizan un teléfono móvil. Usar la puerta trasera en lugar de la delantera cuando sales por los edificios. Consumir una cantidad inusual de electricidad en una vivienda. Tener una barba anormal. Socializar muy poco. Mantener relaciones complejas. Y tener un miembro de familia que exhibe alguno de estos rangos y por lo tanto es insuficientemente leal. Es decir, por influencia, digamos, familiar. Estas causas, claro, que algunas de ellas pueden ser sospechosas, ¿no? Por ejemplo, lo de la barba es cierto que los islamistas tienden a una barba larga y es una señal. Y es verdad que los chinos no suelen tener una barba muy grande, ¿no? Muy poblada. Larga, sí. Es verdad que antiguamente puede que sí, pero en la actualidad no. Y estos símbolos te pueden acabar contigo en un centro de educación. Y lo de la electricidad yo entiendo que es porque puedas tener un servidor en tu casa o algo así de internet. Exactamente, no sé. Eso y sobre todo también antes era agua. Agua por el plan de que hubiese imprentas y rotativas que funcionasen por presión hidráulica, ¿no? Eso ya anteriormente, años 80, 90. Ahora pues está sobre todo que se utilicen tarjetas SIM. Si vas a un cibercafé en Xinjiang, también se pasa aquí, por ejemplo, el 7J, quiero decir, en la Unión Europea, pero tienes que presentar tu cédula de identidad. Hay también un spybot, o no sé cómo se dice, un software espía en el navegador. Ya hay diversos códigos de palabras que, por ejemplo, te analizan, ¿no? Si vas a la biblioteca pública, pues, por ejemplo, si sacas textos religiosos, etcétera, vas a ser vigilado. El Corán, si no está traducido al chino o está en idioma uigur o está en árabe clásico, también eso. Incluso la forma de vestimenta, si se viste un poco, digamos, a la afgana con el salwar kameez, que es la vestimenta típica de Pakistán y Afganistán, también. Llevar la cabeza afeitada y el pelo del cuello un poco largo porque se denota que eres lo que ellos llaman wahabita. También la barba teñida de henna, que se coma con las manos en vez de con cubiertos, porque eso lo asocian a influencia extranjera, principalmente a la habitación. Es cierto que muchos de los que luego acabaron de imanes fueron a estudiar pues con becas de la época, años 90, principios de los 2000, a Arabia Saudí, a Yemen y a Egipto, donde sabemos que el Islam radical campa por sus anchas, ¿no? Y venían imbuidos de una mentalidad, digamos, foránea. Pero es que los propios uigur de la zona, que tienen un pensamiento del sufismo de Asia Central, de la escuela chafteíta, que es más liberal, pues ellos mismos lo rechazaban. No entendían por qué el gobierno metía, digamos, las narices en ellos, cuando ellos mismos decían, no, esta gente no nos representa. Quieren imponer digamos, lo que es esa vestimenta típica uigur, la querían cambiar a del hombre, pues, por ejemplo, por un traje a la afgana y la mujer establecerse el burka. Los primeros que se enfrentaban con ellos no eran digamos, las autoridades, eran los propios nativos de la región que decían, pero ¿tú qué traes aquí? Si esto no representa a nuestra, digamos, nación, por así decirlo. Este es el mismo proceso de radicalización wahabista, salafista que está teniendo muchos países musulmanes, porque no todo el Islam es lo mismo. 90, claro, justo, sí. O en Yemen incluso, ¿no? Claro, y esto lleva consigo a que hay una reacción del gobierno chino, pero claro, en vez de coger, digamos, buscar fidelidad en los uigures, pone a todos como criminales y eso puede hacer el efecto contrario, ¿no? Hay un dato que me parece impactante, es que el 20% de los arrestos de China se producen en gente de población uigur, cuando representan a menos del 2% los habitantes de la provincia de Xinjiang en relación a toda China, ¿no? Es decir, que es importante que estos uigures, el 2% están en el 20% de los presos de China, ¿no? Es decir, es un dato
aplastante. Bastante terrible, sí, sí. Son 11,5 millones en la región, si no me equivoco, más luego se suman, pues la diáspora, pongamos que aproximadamente son 15 millones de almas. Pero sí, ahora mismo, y de hecho también hubo un atentado del que poco se habló en la ciudad prohibida de Pekín, allá pues creo que fue por 2015, en el cual hubo, un poco antes, hubo un ataque kamikaze con un coche bomba lleno de uigur, pero también había pakistaníes presentes, había un checheno, y ya directamente no analizó el tipo, vamos a decir, de nacionalidades presentes de los 5 atacantes. El gobierno chino directamente dijo, son uigur. Vamos a cerrar completamente lo que es la región. Y me recuerda mucho, desgraciadamente, lo que ocurrió en 2019 también, pues cuando Narendra Modi, el primer ministro de la India, que es también un ultranacionalista, pues quita el estatus de región autónoma de Cachemira y establece un lockdown, ¿no? O sea, un cierre perimetral. En Xinjiang pasó lo mismo, sin llegar a quitar el estatus nominalmente autónomo, que de autonomía tienen poca. Tienen autonomía pues para viajar por el país, para desplazarse a otras regiones, pero si, por ejemplo, fuesen incluso, yo estoy llegado a verlo, de turismo a Turquía, porque ellos, al tener esa herencia turca, les encanta ir por Estambul, por Ankara, una vez vuelvan al país, tienen que hacer una declaración jurada en una hoja diciendo que no se han radicalizado. Sí, sí. Bueno, el primero que saca muchos datos de esto fue el New York Times, que sacó 400 documentos, un poco de cómo era, incluso los escritos que tenían que decir, o las palabras que tenían que decir, los que regresaban de esos campos, en algunos casos diciendo que venían de extranjero, para que no todo el mundo estuviese, digamos, en la cárcel. Muchos decían que habían marchado de migrantes, ¿no? Sí, de migrantes laborales, sí. Pues tenemos esto que es un problema que Estados Unidos a día de hoy sigue poniendo sanciones a empresas que utilizan mano de obra esclava, mano de obra de estos campos de reeducación. Otros no les importa, pero Estados Unidos puso una sanción en junio, es decir, nada, hace unos días, sí. a 3 empresas chinas por esto. Y es interesante e importante entender que esto está vivo, no es algo que estemos hablando del pasado, sino que se va entrelazando todo. Y claro, cuando hablamos de, por ejemplo, de la ruta de la seda, que está cada vez más, China se preocupa por Kazajistán, incluso es aliada de los talibán para tener su salida por Afganistán hacia Pakistán y saltearse todo el Océano Índico en caso de que haya una guerra con India. Todo esto se le complica porque su salida a la ruta de la seda es por el territorio que controlan los uigures. Por lo tanto, al final, tenemos que tener en cuenta que no solamente es un tema, digamos, de seguridad interna, sino también de geopolítica. Por eso hablamos de ello aquí. De hecho, muchas veces digo que es un libro que creo que está descatalogado, quizás se pueda conseguir de segunda mano, que se llama Guerras Profanas, ¿no? De un autor llamado John K. Cooley, Cooley, en el que habla de lo que fue la yihad afgana y todo lo que pasó luego, ¿no? Pero también hay un capítulo que llama Deng Xiaoping, que fue, sí, el liberalizador de China tras la muerte de Mao, etcétera, había sido purgado por Mao, pero fue uno de los principales causantes de que, digamos, el movimiento, sobre todo islamista, uigur, aumentase. Entonces, sí, es una salida para la ruta de la seda. También hay muchísima mano de obra esclava. Otra de las cosas de las que se quejó pues, el antiguo premier Wen Jiabao, que le costó el puesto en el Politburó, fue que tenemos que llegar a un acuerdo, tenemos que darle más autonomía, podemos hacer una especie de borrón y cuenta nueva, pero es que estamos aniquilando a nuestros propios ciudadanos. Y la mayoría, y lo que no se dice tampoco es que hay una xenofobia endémica de lo que es la mayoría Han hacia no solo los uigur, también los centroasiáticos, ¿no? Los que considera, pues, vayas hasta Occidente o vayas a Oriente, el centroasiático siempre va a ser un migrante no laboral, sino que vive de las ayudas del Estado. Pues es mentira. Sabemos la situación de los uzbekos, por ejemplo, en Rusia, pero también, o desconocemos, mejor dicho, la situación de los uzbekos en China, que es bastante dura. Pues tenemos un tema que más o menos dimos unas pinceladas, os contamos cuál es el problema. No sé si nos falta algo más que comentar, Mariano, o más o menos dimos una pincelada. Únicamente que aquí no, sí que es cierto que no hubo una ayuda, digamos, de Europa, más que diplomáticamente. Quiero decir, no hubo ayuda con armas ni de Estados Unidos ni de Europa, como pudo ser, por ejemplo, lo que hubo subrepticiamente a Chechenia en los 90 contra Rusia, obviamente lo que fue la operación Ciclón en Afganistán, ¿no?
¿Por qué? Lógicamente porque a los hechos me remito, y eso se ve muy bien en la película Spy Game, aunque sea ficción, de 2001. Estamos hablando de que China, desde su liberalización económica y tras los sucesos de Tiananmen hace 35 años, es el primer manufacturero del mundo. Queramos, sí o no, dependemos de China. Sí, sí. Y es de la pandemia. Le dimos de comer. De hecho, entonces, mira, hablando de... Sí. No, que hablando de la pandemia, una de las cosas que cité fue el no usar teléfono móvil. Eso es porque, sabes que, bueno, en España nos pasó con las vacunas, que tuvimos que andar con el pasaporte COVID y todo eso, pero en China se hizo una aplicación del móvil que era obligatorio llevar y eso te permitía salir a la calle. Posteriormente, esa aplicación también se fue ampliando y ahora existe una especie de pasaporte por puntos o carnet por puntos. Sí, si eres un buen ciudadano te da puntos. ¿Qué pasa? Si alguien no tiene móvil es que quiere salir de la vigilancia del Estado, ¿no? Y no es buen ciudadano. Claro. Entonces ahí por eso es una causa de cárcel. Sí. Y una última cosa, perdón, no sé si os acordáis de lo que era el movimiento en China de COVID-0, que era literalmente cerrar ciudades por completo y la mascarilla, etcétera. Cuando se baja lo del COVID-0 es porque hay un incendio en un rascacielos de Xinjiang con, bueno, nuevos ricos uigur a favor del régimen, por así decirlo, y se queman vivos 115 personas. Y es cuando por fin empieza a bajar lo que es esa exigencia de, en cuanto hay una persona que dé un mínimo positivo, se cierra toda la ciudad. Sí. ¿No? Y fue justamente en Xinjiang donde ocurrió la primera, digamos, respuesta, que no es, quiero que quede claro, que no es un movimiento de personas antivacunas, etcétera. Era de que había que aplicar una nueva sinergia y veían que todo lo que les ocurría a ellos, que era pues una doble represión. Represión contra sus derechos, pero también utilizando el atisbo de lo del tema del coronavirus, la pandemia por COVID, cerrarle más aún del exterior. Sí. Pues mientras nos hacen preguntas del público en directo, como siempre, voy a hacer una recomendación. Os invito a ver el programa que hice esta mañana, que me puse ahí un poco a intentar explicar a la gente un conflicto que es, como siempre, más allá de la apariencia, ¿no? Todo el mundo en Bangladesh habla de protestas contra la primera ministra, pero hay mucho más también, un odio racial a una minoría, en este caso es la minoría hindú. En un país musulmán hay una minoría hindú, un 10% de la población, y de 300 muertos que hubo en las protestas, 100 son de esa minoría hindú. Por lo tanto, hay que intentar siempre explicarse un poco más y os lo cuento en el programa Bangladesh, protestas, y se intenta explicar un poco qué pasó. Os lo invito a ver, una vez que acabéis buscar el programa, porque la gente siempre quiere temas poco conocidos, pero al final solo ven los de siempre. Es decir, muchos me piden, vamos a hablar de los uigures y vamos a ser 4 los que veamos este programa. Pues si me permites, Paco, para enlazar con otro programa que no se sirve mucha gente, ya que es el espectro túrquico, hicimos un programa acerca, no solo los stand, el de los stand, pero también allá por mayo, junio de 2023, que era del sueño de la Turquía de Erdogan, ¿no? Y Erdogan, entre otras cosas, cuando hubo el asalto a los uigur, ya hablo de 2009, había manifestaciones que permitió hacer de partidos islamistas o fundamentalistas en medio de Estambul, ¿no? Es decir, el panturquismo también incluiría a lo que era la región de Xinjiang. Recordemos aquello que hablamos, ¿no? Del Miligoruz, que es un panturquismo, pero de corte religioso, este neotomanismo, donde habría una patria turca que va desde Pristina en Kosovo pues hasta Siberia, pero también pasa por la ruta de la Seda Asia Central. Y obviamente aquí tenemos a lo que es la región autónoma de Xinjiang. Estoy viendo cómo lo titulamos el programa, porque encuentro las capturas sí, que están el vientre blando de Rusia. Sí, ese lo tengo, ese está. Bueno, sí. Si buscáis Erdogan, el fin de la Turquía laica, ahí aparte de ellos va saliendo todo. Porque el sueño turco de Erdogan, creo que lo habéis titulado. Vale, a ver, lo busco. O el sueño imperial de Erdogan. Disculpad porque... sueño imperial puede ser. El sueño imperial, efectivamente. La gran Turquía, el sueño imperial de... Eso es, ese mismo. Claro, pero este tiene ya unos meses, ya tiene un año y solo lo vieron, lo vieron solo 1.600 personas. Por lo tanto, la gente siempre quiere lo mismo. Sí. En botella. Pues el que quiere entender un poco lo que pasa en Israel y Irán, tiene que entender a Turquía, que es la tercera pata de la cuarta. Está Israel, Irán, Arabia Saudí y Turquía. Esas son las 4 patas del Oriente Medio y Próximo. Y por tanto, tenéis que ver este programa de
Y también un día podríamos hablar de un gran mediador para todos, que nosotros es un reino diminuto, pero es que importa mucho, que es Jordania. Porque si Jordania cede, Oriente Medio puede ser un problema. Sí. Pues hoy, a ver qué sucede esta noche. Sí. Vale, tú ten el teléfono preparado, pues acaso te llamo. Sí, desde luego. Pues vamos a ver las preguntas del público y mientras tanto eso, buscar el programa La Gran Turquía o el de Bangladesh de esta mañana. Empezamos. Aquí dice alguien que los chinos pactaron con los afganos que no se metieran por su frontera con China para no dar apoyo a esa etnia. Bueno, claro, puede ser. Más que afganos, bueno, es que afganos, grupos islamistas o claro. Exactamente, grupos islamistas, sobre todo lo que más que los afganos, incluso lo que era el Yumbi Simili, que era un partido secular de Rashid Dostum, uzbeco, que lógicamente está hermanado más por lengua y por etnia con los uigur. Pero no, ya de por sí los uzbecos no quisieron líos y sobre todo porque esa zona que no pertenece a la media luna de oro y hay muchísimo tráfico de opio. Y China, aunque no se diga, como también pasa con Irán, tiene un problema muy grave entre su población de consumo de droga. A ver si los británicos vuelven a hacer una guerra de opio. No me extrañe. Ahora será una guerra comercial. Pues no sé si hay más preguntas, porque la gente no nos pregunta. A ver si no, pues nada, finalizamos el programa. Podéis preguntar si no de otra cosa, por si acaso. Y dejamos un minutín de preguntas o dos y nos vamos. Puede parecer tontería y que lo hago para no acabar el programa, pero es que lo que es Xinjiang tiene derivaciones tiene milicianos en Siria. De hecho, uno de los emires no de Estado Islámico, pero sí de Al-Qaeda, era del subgrupo del movimiento islámico de Turquestán, que lo eliminaron con un dron, creo que fue en Deir al-Zor en 2015. Tiene derivaciones también combatiendo con los chechenos. Es decir, aquí hay un panislamismo muy potente. No, aquí hablan que llegó a haber 5.000 milicianos luchando. Sí. Sobre todo, pero esta gente no se unía 5.000 uigures, sino con Al-Qaeda. Y me parece que esa gente así vestida pertenecía a una subrama de un grupo islamista sirio que se llama Jaish al-Islam, a que también combatía a Rusia, ¿no? Que estaba dirigido por Zafran Alus, que fue eliminado por Rusia en un bombardeo en 2015. Es decir, tiene pateado bastante. Es como, pues obviamente se ven ahí rasgos centroasiáticos, etcétera. Esa persona mayor, creo que oí hablar de él, aunque parezca tan mayor, tenía solo al morir, porque le eliminaron 62 años, pero llevaba combatiendo en la yihad afgana. Luego luchó en Chechenia y posteriormente, como no podía llegar a China, combatió en Siria. No recuerdo el nombre, tenía una cunia, un nombre de guerra arabizado, pero su historia era digna de contar, porque era impresionante. Dicen que... Espera, No, es que hubo unos vídeos que se publicaron en chino mandarín también. Elise. Sí, eso fue Elise. Es que aparte luego, todos esos grupúsculos, pues como no podían volver al país o a su región, perdón. ¿Para qué digo país? Pues entenderlo como región de los uigur, ¿no? No como, no soy, que quiero, o bueno, quién sabe si querré el día de mañana que se deje esa zona de China, porque pobre gente. Pero me refiero que al no poder volver a China, esta gente lo que optaba al final por permanecer en Siria y se unía a otras milicias, como por ejemplo Aghnat al-Kafkas, que era chechena, se unía también a un grupo de indonesios y de uzbecos, que al final acaban actuando como mercenarios, ¿no? Pero da para mucho y sobre todo la represión ha sido muy poco estudiada. De hecho, creo que lo comenté hoy, solo únicamente una chica de la Universidad de Sevilla, Elena, quizá empiece ahora su tesis sobre lo que es el genocidio contra su uigur, basándose en estudios de la lingüística, es decir, de cómo han eliminado una lengua, ¿no? Totalmente. Pero es un tema que va a dar que hablar los próximos años. Máxime cuando ha citado 3 cosas importantes. Posición geoestratégica, una. La segunda sería la relativa a, digamos, el flujo de un país a otro, como puede ser Afganistán, etcétera, países bastante problemáticos. Y por último, si no miramos hacia China, ¿hacia qué miramos? Sí. Y aquí hubo mucho, por ejemplo, para poner también un poco algo así como de, no voy a decir amarillismo, pero raro, Jackie Chan hasta los años 90-2000 era completamente pro independencia de Hong Kong, pro independencia de Taiwán y decía que había que arreglar la situación en el Tíbet y en Xinjiang, en la región uigur. O sorpresa,
a partir del año 2008, dinero chino de por medio, cambió completamente su mentalidad. Sí. Preguntan por aquí si el panislamismo afecta a la India, ¿no? Sí, es decir, sí. Hay que tener en cuenta dos cosas, una cosa importantísima, que es que en el ideario islamista, ¿no? Todo territorio que perteneció a la Umma, que perteneció al Islam, tiene que volver al Islam. Si España, el Al-Ándalus está, hay que recordar que toda la península india, ¿no?, estuvo en la época de los mogoles, no de los mongoles, de los mogoles, sin N, como parte integrante de dinastías musulmanas, la mayor parte. Por tanto, eso tendría que volver. De hecho, hay que recordar que Modi, el primer ministro de la India, acaba de dar hace unos días un discurso anti-islam, que quiere acabar con el Islam en su país, como no digo, sino digamos el crecimiento o la expansión. Y a mí esto, que ya era un mensaje preocupante porque tiene a Pakistán al lado y Bangladesh, con lo que está pasando en Bangladesh, que están matando a hindús, puede que estemos ante una escalada, no sé militar, pero una escalada seguro religiosa. De hecho, me voy a poneros una imagen que está moviéndose en redes sociales, que es muy llamativa porque es una especie de póster de propaganda indio de despierta, los hindús deben unirse, ¿no? Una especie de grito de unión del 10% de la población de Bangladesh con el resto de hindúes, que son casi 1.400 millones que viven en la India. Pongo estas cifras, ¿no?, porque se habla muy rápido de tamaños de países, ¿no? Pero el país más poblado del mundo ahora ya es la India. Sí, y con 1,1 billones de habitantes, No, 1,1 no, yo oí 1,4 ya. 1,4, pues va. Sí, espera, depende de los datos, porque eso no está muy claro. No, puede ser, no me extrañaría. Es que a veces quizás se cuenta la diáspora en países afines como Sri Lanka. 1.400.000. Sí. Qué barbaridad. Y China tiene 5 millones menos, 1.417.000 los tiene la India y 1.412.000 los tiene China. Pero con un problema, China está decreciendo en población y la India y envejeciendo. Sí, la India no, tiene población muy joven. Y sobre todo gente que no accede al mercado laboral, lo mismo que pasa en Bangladesh. Sí. Y ocurre otra cosa más, parece una tontería, pero en Uigur, la ley que quizás citaste hoy en Bangladesh a los luchadores por la libertad, que es el 30% de lo que es el empleo público, en lo que es la región Uigur se aumenta el 50% o 55% para los Han. Es decir, por ejemplo, aunque estuviera en la Universidad de Kashgar o de Urumqi, acaban siendo vendedores callejeros de kebab, trabajos, por así decirlo, no cualificados. Entiendo que después de haber pasado por varios años de estudio, etcétera, se harten. E incluso ahora, trabajos como barbero, como has dicho, se les prohíbe por miedo que ataquen a los Han con cuchillas de afeitar. Claro, que eso pasó en el 2008, hubo una rebelión uigur y mataron casi 200 Han. Pero esto llevó a todo lo que nos estamos contando ahora, ¿no? Eso es. Pues el tema es así y puede pasar lo que estáis preguntando. ¿Cuántos son en números de población? Bueno, datos, unos 20 millones de uigures y 9 de ellos casi viven en Xinjiang, que es lo que estábamos hablando. Exactamente, sí. 9, a veces vela un poco las cifras, 9, 10, pero sí hay una diáspora muy grande en Turquía, en Estados Unidos y sobre todo países del Golfo Pérsico, todas las monarquías petroleras. Claro, dicen aquí porque si no se integran se van y punto. A ver, aquí estamos ante un tema un poco distinto. Esto hay que entender que China conquistó su territorio, es donde ellos vivían. Os voy a poner una imagen del Kanato Uigur, que era, digamos, lo que existía antes de la invasión Han. Y ahí tenemos el territorio Uinum, ¿vale? Uigur, y veis que ocupa parte de la actual Rusia, parte de China y parte de Kazajistán también. Esto es del siglo IX, ¿vale? Y de ahí vienen los uigures que viven allí y los Han tomaron el poder. Y los quieren hanizar, pues, sí, como a los tibetanos también, ¿no? Entonces, claro, es un problema. Sí, muy bien, me recuerda muy bien a eso, lo de los tibetanos, pero estaba mirando ahora y estaba mirando una gráfica aquí que era que no hay un cambio para que la gente lo entienda. Era lo que estaba revisando ahora. No es que haya un cambio demográfico como lo que ocurrió en Kosovo, ¿no? Que fue que había una población 50-50 y luego tuvo el crecimiento natural más grande de Europa, Kosovo, en el que se pasó eso de 50-50 a
90% albano-kosovares, 10% de serbios, lo que se aprovechó luego en la guerra de Kosovo, que queda para otro lado. Aquí no, aquí lo que ha habido es una especie de colonización Han sobre el territorio uigur. Y bien, se les desplazaba hacia la Unión Soviética, se les expulsaba hacia otros países, deportaba diciendo que eran radicales islámicos, principalmente se les deportaba hacia Turquía, o bien en el peor de los casos se les eliminaba. Porque sabemos qué ha pasado. No llega al extremo de Cachemira, de que la gente desaparece por la noche y no se vuelve a saber de ello, que eso lo ha hecho la India y también lo hizo Pakistán. Pero aquí es un poco más liviano y se fuerza, pues no ha habido pogroms como tal, pero sí que ha habido vuelvo a repetir, desplazamiento forzoso de población que en términos de Naciones Unidas se sigue considerando un genocidio étnico. O etnocidio. ¿Los kurdos de la frontera de Turquía con quién están? ¿Con Israel o Irán? Bueno, aquí nos damos un salto. Hombre, ya no sé. Mucho. A ver, los kurdos generalmente de que están en la frontera con... Bueno, los kurdos... Los kurdos iraquíes están con Israel, eso seguro. Sí. Los de la región, los iraquíes están... Muchos de... Si no se vendieron a Turquía, mal que le pese decirlo, como pasó con el antiguo presidente de la región autónoma kurda, que nadaba entre dos aguas, que era Masud Barzani, que para mantener su clan, pues muchas veces estaba a favor de Erdogan y permitía bombardeos en regiones del Kurdistán autónomo como Irbil, que pasó en 2008 y demás, pero la gran mayoría están en lo que era con Israel. ¿Qué ocurre? Que también hubo polémica cuando Israel fue el que, mediante su inteligencia, dio, pistas a Turquía para tener a Abdullah Öcalan en Kenia. Ahí sí que hubo una especie de mini-rift. Y los kurdos de Irán, esa gente con que les apoye, porque son los que más han sufrido. Quizá también por lo de Siria. Lo de Turquía, desde luego, han sufrido ese genocidio de la campaña en Al-Fal, pero de llevar siendo machacados desde hace casi 80 años, desde la República de Mahabad en 1946, los kurdos de Irán. Pues vamos a ver una pregunta más y si no hay más, lo finalizamos. Perfecto. ¿Las ONGs occidentales no se mueven contra China como sí lo hacen en otras partes? Bueno, aquí puse datos de Human Rights, que es una de las pocas que vio mojarse. En Estados Unidos sí que hay think tank y grupos que hablan mucho del tema, pero otras ONGs, pues no. Sobre todo ya no es tema económico, es que aquí hay un miedo latente. No, miedo y también, a ver, también hay ideologías comunes en algunos casos. Ideologías también puede ser, sí, desde luego. Pero en muchos casos, en los últimos años, es un caso más extremo. Aquí sí que hay un miedo latente. No he conocido a ningún uigur, pero sí conocí a turcos que han tratado con ellos y dicen que tiene auténtico pavor, que esa gente, pues como dicen, viven en el Tor, ¿no? En lo que es la web profunda para que no se identifiquen, tienen miedo incluso de mandar un SMS o una imagen de que están en una mezquita que han ido a visitar por algo cultural, por miedo a que tomen a la familia por radicales, porque aquí se hace lo de detener a los familiares también. Muy como hace Kadyrov en Chechenia. Y es algo terrible. Hay una pregunta que yo me parecía que era esta y ahora que... ¿verdad? Sí. Vale, aquí está. ¿No es al norte de Xinjiang donde los chinos quieren hacer la megaciudad de unos 100 millones de habitantes? Están haciéndolo ya. Sí, es esta ciudad de 200 millones. Pero vamos, ¿a qué precio? Están borrando todo el legado porque han destruido ya, por lo visto, la región 1000 y pico mezquitas. Esta gente, al ser sufí, tienen muchas creencias preislámicas en la cual adoran a los pir, a los santos musulmanes, y acuden a sus tumbas, que han sido también destruidas. Me recuerda mucho al intento de borrado de la presencia armenia en Nagorno-Karabaj, por poner un ejemplo. Aquí tenemos dónde va a ser, ¿vale? Estoy poniendo la página del Confidencial para que lo veáis y aquí viene un poco el lugar donde se va a hacer esa megaciudad que podría llegar a 200 millones de habitantes. No tienen sitio y tienen que hacerlo en mitad de un desierto, con lo que implica en primer lugar, jugar con recursos hídricos que tendrán que buscar pantanos inmensos y tal. Sobre todo recursos hídricos. Y encima se hablaba también de que querían hacer una especie de, en ese oasis que tiene, como me indica, aguas y subterráneas, renovables, agua dulce, pues tanto una central hidroeléctrica como una zona para servidores de las Bitcoin. Claro, quieren hacer un túnel para llevar el agua, un acueducto subterráneo de 280 kilómetros de largo. Es una obra de ingeniería, es tipo lo de las presas de Gargantas, pero también es un ataque a la ecología de la zona.
puede haber otra gente como Margaral. Con el pelotazo inmobiliario que tiene ahora en China. Claro, no es que esa es otra, hasta que de un momento a otro rompa, porque va a romper. Un segundo, ¿eh? Bueno, aquí está el lugar. Es un desierto, esto es el puro desierto, o sea, en unas dunas ahí. Desierto, pero copiar un poco el proyecto que quiso hacer Gaddafi, o en parte lo consiguió, de establecer ciudades en el desierto y convertirlos casi en atolones, no, así atolones porque tenían agua. Sí. Bueno, a ver si tengo un plano de cómo va a ser la ciudad, ¿verdad? Espera un momento. A ver, espera un segundo, ¿eh? Sí, cómo no. Mira, quieren hacer también en Xinjiang una megaplanta solar. También es que en esa zona todo el desierto convertido en todas las dunas convertidas en placas solares. Porque la verdad que esto ha dado un trabajo en quitar el polvo esto no, pero tú imagínate, todos los días tienes que quitar el polvo de esas placas. Sí. Y pero aparte, de todas formas, a pesar de eso, que es también una labor de ingeniería y el problema de los vientos y la arena, es que esa zona tiene 315 días de sol al año. Es llueve muy poco. De ahí lo que hemos dicho, el desierto de Kashgar, etcétera. Pero sobre todo, ante todo, es que si eso se llevase a cabo, podría ser una zona completamente autosuficiente de energía. Sí. Pero bueno, tienes que, a ver, esto está muy bien, estos planes, pero claro, tienes una población que no va a querer ir ahí porque todos viven en la costa. Eso, forzar a la gente de la costa a irse ahí. Pero aparte, que eso los chinos no pueden hacer, eso no tienen problema, cogen todo esto y para allá, sin problema ninguno. Sin problema ninguno, ahí. El tema es, primero después, mantener eso de una forma que no sea subvencionada. Es decir, tienes que crear un caldo cultivo económico muy grande ahí. Y bueno, no sé, 100 millones de personas son mucho, ¿eh? Y 200, ni hablemos, aunque sea China, y estamos hablando casi de una quinta parte del país. Sí. O si no, de una décima. Un tamaño muy pequeño, se tendría que reconcentrar todo aún más. Sí. Donde ya hay escasa vivienda pública. Ahí tienen ahora en China nadie habla, pero el pelotazo que tienen inmobiliario por culpa de hacer mega complejos de ciudades que no vendieron y cuando pinche veremos. No, está pinchado ya. O sea, ya la primera constructora fracasó y está manteniéndose el sistema porque, bueno, está el dinero del Estado detrás, ¿no? Pero sí, ahí nadie habla de ello, pero no va muy bien. Hay ciudades fantasmas en China, efectivamente, es lo que yo estoy comentando. Son ciudades que se hicieron, unas de ellas por inversión privada, que nunca existe algo privado en China, siempre está el Estado detrás, y son megaciudades, a lo mejor de 1 millón de habitantes, ahí sí encuentro alguna. Y no solo eso, también hay factores como que lo que decíamos antes, población muy envejecida, ¿cómo van a ser los nuevos colonos? Tienes que mandar, en caso de mandar colonos, tienes que mandar a gente joven para que trabaje allí. Y a lo mejor no todos quieren ir allí, evidentemente prefieren vivir en zona costera más que en un desierto, eso es lógico. Esta del pelotazo de todas las casitas igual tipo americanas, de 200 mansiones, es así que también de esos pelotazos. Y había una que este es el pequeño París, que no sé si lo vendieron al final, no, tampoco. Esta es el París, que hicieron una réplica de París y no lograron vender los pisos. Sí, totalmente. Lo que tú decías, que se ha pinchado la burbuja. Yo pensaba que estaba a punto de... No, me certifica que se ha pinchado. No, la constructora... Espera, busco el nombre. Evergrande. En castellano antiguo de Troya. El gigante inmobiliario chino Evergrande se acoge a la ley de bancarrota en Estados Unidos. Es decir, ya tienen... Y en China sigue porque no puede caer, pero está mantenido. No, porque sería hacer tritas el Estado, claro, sí. Dice aquí una ciudad para mí solo. Sí, pero cuando el alcalde te diga que pagues el IBI de todas las casas. Hay que tener en cuenta eso. Que las alcaldías se mantienen por el IBI. Que el alcalde te lo va a imponer el partido, no vas a ser tú. Ya, esa es otra. Bueno, esos planes de poblar en masa zonas de frontera están asociados a la proyección china a futuro sobre estados vecinos. Bueno, a ver, yo como amante de Roma y como creador, autor de este libro, La frontera norte, una forma de consolidar fronteras es creando ciudades y bases militares. Y aquí os lo cuento. Y controlar también al enemigo, sí, saber que tienes el enemigo cerca, o lo que hizo Roma para controlar a los germanos. Claro. Las invasiones germanas. Sí. Da para un programa.
¿El qué? Decirme el que da para un programa, porque todo me da para un programa. Lo que no me da es la vida y segundo, que la gente los vea, porque últimamente estoy tomando... Ojalá sea visto por la gente. Yo combino que los vean, de verdad. Estoy pensando que la gente solo quiere tonterías. O sea, vamos a ver... acaba en Green. Evergreen, la que dije yo. Ah, no, Evergrande. Estamos viendo, tú sí, Sergio, y todos los demás que estés aquí. La verdad que hay mucha gente, ¿eh? Hay 130 personas viéndolo. Muy bien. Oye, pues mira, muchas gracias. ¿Y qué tenéis que hacer todos ahora? Compartir. Compartirlo. Mira, esto es cierto. Creé un canal para subir de vez en cuando vídeos de viajes relajantes, poner paisajes y música que le gusta a la gente y se llama Viajero por el Mundo 21. Suscribiros. Voy a poner el enlace ahora en la descripción. Si no estás suscrito, te paso después el enlace. Perfecto. Como profesor de historia, te gusta viajar también. Sí, a mí también, y mucho, lo reconozco. Y ya que estos programas me los desmonetizan todos, al menos poder pagar la cuota de autónomos de alguna manera. Quiero pensar que no hemos dicho nada grave de alguna cosa, tío, no sé. No sé. Sí, pero nos metemos con un grande. Y si tiene amigos... Bueno, ya. Claro, a ver, esto funciona así. Por ejemplo, cuando hablo del país del sur, siempre me lo desmonetizan, siempre. Ah, bueno, ya, el vecino es de dentro, sí. No me meto con nadie, yo. Uy, espera un momento. Os lo dejo aquí para que os suscribáis. A ver si alguien se suscribe, ¿eh? Lo pongo aquí. Sí, EcoGardener. Sí, sería para ponerme un día a investigar sobre ello, porque tiene mucha amiga. Sí, es muy interesante, ¿eh? Muchas gracias, Nero, por unirte al canal. Parece que se está revelando la sociedad de muchos países con los musulmanes. ¿Por qué de repente se está volviendo tan extrema la sociedad? Bueno, a ver, esto sería para hacer un programa y por ejemplo, lo que está pasando en el Reino Unido. Hay que entender que toda sociedad tiene un umbral de asimilación y a veces no se llega a superar los umbrales de asimilación. Y eso es algo que es inherente a los seres humanos. Es decir, hay un proceso de choque contra el cambio. Si ese cambio no se acostumbra a la vida del país al que va, eso genera conflicto seguro. El caso que estamos hablando de los uigures es distinto, porque ellos son habitantes de China por invasión de su territorio, no porque ellos se hayan ido a China, sino porque China vino a ellos. Definido, sí, porque tiene un territorio definido en la China imperial, en lo que fue la época de los señores de la guerra, del 12 al 49, y la República Popular China, a pesar de que cuando llegan las tropas de Mao, ellos quieren ser independientes. Sí. Ello no quita de que estamos, voy a repetirlo y perdón por la pesadez, en un proceso de quizá de endoculturación China hacia una región, traslado forzoso de dicha población, y ello lleva a un etnocidio. O sea, no se tiene por qué eliminar a lo bestia, a toda una población para que eso se pueda calificar de genocidio. Los rusos lo hicieron con la deportación de los norcaucásicos a Kazajistán y Siberia en el año 44, no hace 80 años justo, la operación Lentil. Pues aquí esto es muy similar. Y hace ahora 29 esta recuperación de la Krajina por parte de que una región, Krajina significa borde, frontera, me parece que era en serbo-croata, y la Krajina fue limpiada étnicamente de serbios que habían poblado esa zona desde el siglo XIV y fue recuperada por Croacia, ante Gotovina, que por cierto lo capturaron aquí en España para ser juzgado ante el TPI. Con lo cual, todo esto es más complejo de lo que puede parecer. No hay vamos a decir, ese choque de civilizaciones que anunciaba Huntington. Aquí es una mayoría que controla, digamos, pues el 100% del país de resortes económicos y medios de producción y quiere solapar a una minoría que respondona. Y no tiene por qué ser de credo islámico, porque también, como he dicho anteriormente, los propios mongoles del interior, también incluso minorías como los antiguos judíos que estaban en Pekín, que luego se van a Odessa, pues siempre estuvieron bastante en contra de que ver recortados sus derechos. Y eso es inherente a todas las sociedades. Bueno, preguntan aquí que no se enteró muy bien y para eso estamos nosotros, para explicarlo bien, si no lo explicamos, porque ahora mismo no lo recuerdo. ¿Cuándo fue los uigures asimilados o anexionados? Fue anexionado durante la dinastía de los... ahí se me acaba de ir porque acabo de buscar otra cosa. Espera. Me parece que lo fue, ¿no? Sí.
No, de los otros. El siglo XVIII. Espera, lo tenía. Espera, que es que está en inglés, se me acaba de ir la pinza muchísimo. Disculpad porque yo conozco más bien de lo de uigur contemporáneos, la época de la asimilación y demás. Sé lo que fue. Aquí está, la dinastía Qing. La dinastía Qing, perdón. Y en luego el siglo XVIII. Y después vino lo que tú comentabas, que es la República del Turquestán Oriental. Eso en 1933 se independiza de China, aprovechando todas esas guerras que había en China, la China nacionalista, todos esos conflictos que hubo a la caída del imperio. Y en el 49, cuando China es ya comunista, es ocupada por el Ejército Popular de Liberación. Por lo tanto, podemos decir que la ocupación última es del 49. Hubo una liberación en el 33, creando la República Independiente del Turquestán, y después, en el 49, es invadido por China. La victoria comunista frente a Chiang Kai-shek, exactamente. Pues podemos finalizar ya y muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado. Y la última, me lo explica alguien, pues no entiendo muy bien. Lo de tu desmonetización, ¿tendrá que ver con eso de no mostrar ciertas banderas en las Olimpiadas? No entiendo nada. Yo sé que el programa que hice sobre las Olimpiadas, París 2024, me lo desmonetizaron y recurrí y no me dieron la razón. Me quedé con la limitación para siempre. Pero no entiendo exactamente eso de las banderas. Entiendo que está hablando de un país que por sanción no puede competir como país en las Olimpiadas. Y que haya hordas de personas que vengan a denunciar mis programas, puede ser. No digo que no, porque me lo dicen en los chats. Pero bueno, en teoría, en la vida hay que luchar por las causas que crees que son importantes en la vida. Si quiero una libertad, tengo que luchar por ella. Y por lo tanto, si vienen hordas a desmonetizar los programas, es que lo estoy haciendo bien. Como decía Quijote a Sancho, sí, si ladran es que avanzamos. Avanzamos muy bien. Pues la verdad que sí. Y si vienen es por algo, porque significa que tienen miedo a lo que digo y eso es importante. Hay strikes cuando hay copyright, creo recordar. Bueno, yo no tengo strike por eso, porque no tengo ninguna copia. Y el strike que tuve fue por un rumor una vez que yo había oído en prensa. Lo había oído, mejor dicho, en la televisión y lo había leído en prensa y lo comenté en un programa y me consideraron que era desinformación. Pero por copyright no. Aparte, no uso vídeos que estén con copyright y en el caso de la música, alguna vez te llega un aviso y te dice, no, esta música tienes que quitarla y no pasa nada. Pues muchas gracias, Mariano. Espero que podamos seguir dando a conocer el mundo a la gente. El mundo es mucho más complejo de lo que nos parece en el corte en directo. Ah, bueno, sí, tuve un corte en directo, cierto. Sí. Sí, por un programa en el que un compañero enseñó una pistola y como pensaban que se iba a suicidar, sí, lo limitaron. Sí, cierto. Kalashnikov, luego cuando pusiste la... Después lo subí 50.000 visitas, de los más vistos. Caray. Sí. Paco es original 100%, efectivamente, soy yo mismo, pero lo fuman igual, te funan. Sí. Ah, en la bandera, está vetada la bandera de Taiwán. No os preocupéis. Aquí no. El jueves hablamos de Taiwán. Sí, hablamos de Taiwán el jueves. Va a haber un programa con Juan Carlos, que es amigo tuyo. Vamos a hablar de Taiwán y veremos un poco qué pasa allí y qué posible escenario nos encontraremos. Eso es. Pues muchas gracias, como siempre. Espera aquí lo que dice José María, que os suscribáis al canal. Pues muchas gracias, Mariano. Espero que vuelvas a tu casa, ver un artist cuando quieras. Y espero que hoy no se activen las alarmas en Israel, en Irán, en los demás territorios. Eso es cuando me da miedo, cuando está todo tan parado. Eso es cuando temo las cosas. Sí. Pues vamos a ver qué pasa. Muchas gracias, Mariano. Si quieres decir algo al público como despedida. Pues muchas gracias nuevamente. Conmino a que, bueno, es un tema poco conocido, pero que la gente se informe sobre ello. Ya dije el libro de John Cooley. Me parece que había algún par de libros más en inglés, no se tradujeron. El de John Cooley está en español. Se llama, repito, Guerras Profanas. Y está muy bien porque analiza lo que fue la yihad afgana y luego las derivaciones. Una de ellas, como comenté anteriormente, la de Xinjiang. Si se puede hacer el público con ellos en una biblioteca, que seguramente lo habrá, o quizá a precio de saldo en librerías de segunda mano, es un buen ensayo. El autor ya falleció hace 14, 15 años, pero es de una rabiosa actualidad. Pues
Así está, es revés actualidad, porque todo se basa en el pasado y por lo tanto se puede acertar con un poco de anticipación todo. Pues muchas gracias, Mariano, y como dicen aquí, buena tarde, guerreros del saber, que eso es lo que podemos llamar los belungarteros. Queremos saber, queremos ir más allá de la simplificación de buenos y malos, el maniqueísmo tan típico de redes sociales y bueno, al final de lo que decía Lebron, uno de los grandes sociólogos del siglo XIX, que el hombre es inteligente y la masa es estúpida, ¿no? Tenemos que diferenciarnos del resto y tenemos que intentar saber el porqué de las cosas. Y después, si nos gusta, nos uniremos a la masa, pero al principio, saber por qué. Pues os invito a ver el programa que hice ayer, que espero que os guste, un programa, hoy, sobre Bangladesh, que se vincula a este. Al final os invito a verlo para que veáis conexiones entre China, la India y el país que está por el medio, uno de los países que está cerca, que es Bangladesh, que os invito a conocer. Gracias a todos. Hasta más tarde, que tenemos un programa en historia sobre algo que a Mariano y a mí nos da en el corazón, que es el Reino de Asturias. Gracias a todos y hasta la próxima.